Hola a todos, bienvenidos nuevamente, Robert. Hace mucho tiempo que no nos juntábamos a conversar en un podcast o en un intento de podcast con nuestros amigos sobre literatura, así que bienvenido a todos los que estén mirándonos, a los que nos quieran escuchar. Esta vez lamentamos que Pichón no puede estar con nosotros, parece que en Chile hay una epidemia de influenza o de gripe, así que está bien malito. Pero bueno, estamos Robert y yo para conversar en esta oportunidad sobre una obra que queríamos conversar sobre hace mucho, o sea, sobre una saga de fantasía que queríamos conversar desde hace harto, que en verdad es una saga bastante antigua y una de las pocas sagas completamente terminadas, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, está todo este debate en torno a George R.R. Martin sobre si termina o no termina su saga. Está también, bueno, La Rueda del Tiempo no fue terminada por su propio autor. Está Patrick Rothfuss, que tampoco se sabe si va a terminar su obra. Pero Malaz está allí tranquilita con su decalogía terminada y completa, claro, The Crippled God. Ya. Está completa y ahora entiendo que está haciendo una... Erickson está trabajando con el Dios Inclemente, está haciendo una secuela de la obra, ¿no? Entonces, Robert, para variar, se ha leído por completo la decalogía, yo de Malaz. Yo voy en el libro número quinto, voy a la mitad, empezando Midnight Tides. Y bueno, eso es. Hoy día nos vamos a reunir para hablar un poco sobre Malaz, el libro de los caídos. Ya. Que es una obra que se compone de una decalogía que tiene ya bastante tiempo. Creo que se escribió hace bastantes años, ¿no, Robert? Bueno, ahí lo vamos a ir comentando, en verdad. En español salió más tarde, pero en inglés, o sea, fue traducida más tarde, pero en inglés es una decalogía que ya tiene su tiempo. Sí. Entonces nos queríamos juntar a hablar de Malaz, obviamente sin spoiler, una conversación preliminar sobre la obra, invitando a por qué para mí o para Robert es un must tenerla de la estantería y es un must leerla o aproximarse a ella y por qué es tan maravillosa y relevante, sin perjuicio de que pasa un poco desapercibida con otras sagas de fantasía hoy, como, bueno, Sanderson o Abercrombie, que están mucho más a la palestra, pero ¿por qué Malaz tiene que tener un espacio en nuestros corazones? Así que ese es un poco va a ser el tópico y bueno, quizás al principio vamos a hablar sin spoiler y quizás después soltamos algo de relativo a los personajes, pero lo vamos a avisar, así que no debería haber problema. Bueno, Robert, bienvenido a esta conversación nuevamente. Así Bien. que cuéntame, pues primero que todo, ¿qué te atrajo a ti? ¿Qué te atrajo a ti a leer Malaz? ¿Cuándo fue? ¿En qué oportunidad? Me imagino que estaba en Estados Unidos, ya en Chile, ¿cómo fue? Eh, ¿Qué te atrajo inicialmente a la saga? No lo encontré acá en Chile porque hace años se veía en las librerías, pero estaba como un libro cada tienda. Así que me fijaba en el autor y me fijaba en la serie, pero nunca podía encontrar todos los libros juntos, así que no hice nada. Y hay otro que como me inspiró a buscarlo más, es el Caballero del Árbol Sonriente, Ah, que sí, este youtuber es, español que es un seco, que es muy fanático de Malaz. Sí, que yo también lo sigo. sí, y que él, O sea, bueno, no es un youtuber, no tiene YouTube, de hecho. El tipo es súper bajo perfil y tiene una página, un blog. Y comenta escribe en Malaca a través de un blog, blog, ¿no? Sí. y como publica mucho Mm, de todo, de la fantasía, pero su favorito es Malaz, y se nota, es obvio. mm. Entonces me fijé en lo que él subía, lo que él escribía, y me llamó la atención. Entonces ¿Qué año, quería... qué año más o menos tú empezaste a leer Malaz? O te empezaste... No estaba terminada todavía en español, ¿no? Porque las ediciones de Nova son más tardías que la edición en inglés. Pero, cuando tú lo empezaste a leer, ¿estaba ya terminada? ¿Estaban los 10 libros o todavía no? No, todavía no, porque lo que pasó es que el publicador, el editorial, ahora es Nova, pero antes
era La Factoría de Ideas. Y este editorial se quebró. Y la saga de Malaz se quedó en el aire después del séptimo libro. Y no Oh, tenía no estaba el publicador. octavo. Oh, no tenía. No. No. Y estaba en el aire como 10 años, no sé. Y por eso podía encontrar los libros en las librerías acá, pero solamente las versiones en tapa blanda y semi ordinarias. Y no quería leer la serie, pero no quería empezarlo y después no podía seguir porque no podía encontrar los libros o no estaban publicados. Mm. Entonces, en el año 2015-16, por ahí, Nova compró la serie y empezó a publicar los libros, reeditarlos también porque tienen como nuevas tapas de la saga original. Sí. ¿Y Eh, tú te empezaste a leer en las ediciones de la Factoría de Ideas? no, No, en Nova. en Nova, Ya. porque no podía encontrar todos los libros y después de investigar me enteré que no estaba completo, así que esperé y tuve suerte. Sí. Entonces, cuando los libros empezaban a salir de nuevo en español, Nova publicó el libro 8, Doblan por los mastines, con Mm. el primer libro, Jardines De la de la Luna. Luna. Y después como 3, 4 cada año y un libro de 8, 9 y 10 cada año. Mm. Nova terminó la saga y ¿Y así cuánto tiempo te pude leerlo. tomó terminarla? ¿Te tomó desde Jardines de la Luna hasta El Dios Tullido, la decalogía entera? ¿Cuánto tiempo tú crees que te tomó? Porque son Eh, libros grandes igual, o sea, son en promedio tienen 1000 páginas, entre 800 y 1000 páginas tienen los libros. Bueno, Memorias de Hielo, el más grande, junto con, entiendo que Cazahuesos puede ser. Eh, sí. cuánto te tomó? ¿Te acuerdas o la fuiste leyendo así con calma? No, que los leí cuando me llegaban. Ah, perfecto. Entonces, quería, si hubiera podido, lo habría leído de 1 a 10 de una nomás. Pero no se podía y cuando los recibía de regalo, cuando podía como conseguir como 1, 2, 3 seguidas, por ejemplo, así me los leía. Pero sí, si fuera a leerlo todo de una, sería un año más o menos de No, lectura. perfecto. Ya. Y, 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 bueno, en mi caso, a mí me. Yo siempre la escuché, Malaz, siempre escuché la saga, pero se me hacía un poco complicada de empezar porque estaba todo este miedo, que me imagino que tú también has escuchado, que es una saga súper difícil, que es el Dark Souls de la saga, siempre se dice, porque en definitiva, bueno, no sé si tú Robert, no jugáis videojuegos, pero hay un juego que nos encanta a la gente que nos gusta estas cosas, que es un juego de From Software que se llama Dark Souls, que es un juego que se caracteriza por su dificultad. Tiene Ya. una curva de aprendizaje bastante difícil, sobre Dark Souls 1 o los juegos vinculados a este, por ejemplo, Sekiro, que son bastante difíciles y tú mueres, hasta que cuando mueres 100 veces vas aprendiendo los patrones del oponente y vas aprendiendo, pero aprendes a frustración, ¿no? Y muchas veces te dan Claro. ganas de arrojar el control por arrojarlo contra la pared y mandar todo al carajo, porque de verdad te frustra el juego. Entonces, cuando se decía que Malaz era el Dark Souls de las sagas, era difícil de acceder, era confusa. Pucha, a una persona que en verdad quiere leer algo entretenido, no es yo no soy un académico y me aproximo a esto por gusto, te da un poco de rechazo. Entonces siempre la rechacé, la tuve ahí, empecé a leer otras cosas, obviamente, pero siempre la tuve hasta que me animé finalmente. A propósito de nuestras conversaciones, me animé y bueno, y Jardines de la Luna, que es un espectáculo, te confirma todo eso y te dice en verdad que estoy haciendo aquí. Te dan ganas de abandonarlo
al poco andar, que ya lo vamos a conversar, pero insistí y bueno, del 2 en adelante, nada, po, se me clavó se me clavó en la piel. O sea, Malaz es una obra, yo te diría, a mi juicio, una de las mejores cosas que yo he leído. A mi juicio, es una de las mejores cuestiones que he leído a este respecto, y he leído bastante, así que nada, po. Esa fue mi forma de acercarme. Y para ti, Robert, ¿cómo describiríais la obra, o sea, de Malaz, que para alguien que nunca ha oído hablar de ella, o por ejemplo, uno de nuestros amigos que quiere empezar a leerla, ¿qué tú le dirías a alguien que recién va a empezar a leer a Malaz entre las cosas? Te dice, recomiéndame algo para leer de fantasía, y escuché Malaz, te dice, escuché esta obra. ¿Qué le decís? ¿Qué tú le dirías a una persona así como de aproximación? Bueno, primero le diría que lo haga, Sí. porque sí, hay que hacerlo, porque si te gusta la fantasía de George Martin o Abercrombie o Sanderson o La Rueda de Tiempo, si te gustan las series largas y complicadas, te va a gustar esto. Y es cierto que es complicado, tiene una curva de aprendizaje bien grande y bien dura, pero es tan gratificante al final, porque cuando llegas es maravilloso, quieres aplaudir el final, y que tienes que trabajar tanto para terminar la serie y vale tanto la pena al hacerlo. Ya. Es que eso es una pregunta que te quiero hacer. No, sin entrar en spoiler, no vamos a entrar en spoiler para las personas. Yeah. Pero porque efectivamente estos videojuegos que yo te cuento tienen eso. Pues, son muy gratificantes al final, porque efectivamente tú te enfrentas con un muro y mueres contra un boss, contra un jefe, mueres y vuelves a morir. Que cuando te aprendes sus patrones y finalmente lo derrotas, es ¡guau! ¡Lo derroté! Entonces, en Malaz me pasa igual, que al principio es una curva súper dura de entrar, es súper áspera. Es como. Yo tenía la sensación cuando lo leía de que es como, por ejemplo, entrar a una clase tú estás estudiando una carrera, por ejemplo, y estás en la universidad y entras a una clase, te equivocas de sala y entras a una sala de otra materia y te sientas ahí y caes y empiezan a hablar ellos y todos van a entender. Eso como los personajes, todos hablan entre ellos y todos entienden lo que está pasando, pero tú como lector eres el entrometido. Entonces, obviamente, Parán, cuando habla con etcétera, tú sabes que ellos se están entendiendo lo que está pasando, pero tú como lector dices, por favor, detente, explícame un poco el mundo. Entonces es como así, como deténganse en esta sala que están explicando física o están explicando química y explíquenme un poco para entender. Es un poco mi sensación al inicio, ¿no? Claro, y es así de adrede, porque Sí, a ver. Erikson quiere escribir la serie así, porque los personajes no saben lo que está sucediendo, no saben quién es la otra persona, no saben qué pasa en su mundo, así que nosotros los lectores no podemos saber tampoco. Y entonces lo hace así, que no es tanto como tan difícil como si quieres luchar contra el boss y te mata 100 veces y quieres romper tu máquina por frustración. Es un desafío porque no sabes qué está pasando, no sabes de qué hablan los personajes, porque ellos a veces saben y a veces no, pero tú, el lector, no puedes saber hasta que avanzas y entiendes un poco, empiezas a entender por el contexto de todo, como en una sala de química, si no eres químico, ¿qué me estás explicando? Esto no tiene Eso sentido. es que por eso la analogía para mí es válida porque, y te lo comento en mi sensación, porque por ejemplo,
Obviamente, la obra tiene una coherencia interna, tiene una coherencia intraespecífica. Los personajes saben, o sea, puede ser que no conozcan a cabalidad cómo funcionan las sendas, por ejemplo, pero ellos están insertos en un mundo con historia. Entonces, tú entiendes que ellos comprenden su entorno, Genavakis, comprenden su política, tienen un poco de conocimiento, si bien no acabado, de cómo funciona el mundo, pero tú como lector nada. Y la diferencia está en que Erickson no se da un mínimo trabajo de detenerse a explicarte por voz de los personajes, el mundo. Que es como, por ejemplo, a diferencia de lo que hace Sanderson, que por ejemplo Sanderson sí te explica el mundo. En Mistborn te explica cómo funciona la alomancia, pero por boca de los personajes. Los personajes entre ellos conversan y te dicen, mira, esto funciona así, tú quemas metal. Entonces te va explicando cómo funcionan las cosas por Sí. medio, no explícitamente, no te dice así, yo te lo explico, sino que los personajes son los que se dan el trabajo de explicarte el mundo. En Erickson no. Tú rémala y saca tus conclusiones, y además que algo muy interesante, que tus conclusiones pueden estar equivocadas. Sí. Las conclusiones que tú saques, las interpretaciones que tú saques pueden estar muy equivocadas y que te des cuenta de que estabas interpretando algo mal al libro siguiente. ¿Ah? Y los personajes no saben, ellos interpretan lo que pasa y nosotros tenemos que interpretarlo para nosotros mismos. Entonces, Claro. sí, es cierto. También otro comentario que lo que te hace más fácil al leer la saga desde el primer libro, como todo está consistente. Así que lees el primer libro y no entiendes mucho de lo que están hablando, pero todo tiene su lógica. Entonces eso te mantiene un poco entregado a la historia, Ya. que tiene consistencia y lógica y ya, bien. Es que eso Bueno, te iba a preguntar, Robert, porque es súper importante. Tú te has leído los 10 libros, te has leído la decalogía completa. Yo estoy en el libro quinto. Eh, Bien, te quería preguntar eso, sin entrar al spoiler, para ti, llegado al final, ¿es una historia cerrada, coherente y que explica todas las cosas que abre? O sea, lo que te quiero preguntar, no es Lost esta cuestión, no es como que dejan preguntas sin resolverse o lo que uno esperaría de Martin, que tiene una tarea titánica de cerrar los plots que tiene abiertos. No, Malaz concluye, es una obra que concluye, que cierra lo que abre, digamos. claro, es un cierre de la saga, de la historia. Ya. Los personajes principales, casi todos, por lo menos los importantes, tienen sus historias cerradas. Ok. Y lo que no queda cerrado, Erikson lo hizo de adrede, de nuevo, porque no todo puede quedarse cerrado en una saga, como Mm, si la historia sigue, como los personajes claro. no mueren, como porque la saga termina ahí, puede seguir. Claro, una Entonces, secuela. sí, hay mucho que se deja inconcluso, pero nada tan grande y se dejó para más historias después. Sí, 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 entiendo que Un Dios Inclemente, que es una precuela de uno de los personajes, no diremos cuál, pero uno de los personajes más importantes continúa la trama sobre él, así que es una cosa que queda abierta. Sí, sí, mi pregunta iba más en el sentido de que es bien complejo para un autor, o sea, es muy fácil, o sea, no es fácil, pero lo que quiero decir es que es más sencillo crear plots, crear intrigas, crear trama, que resolverlas al final. Tú puedes crear bastantes variantes, pero es bien difícil cerrarlas en un arco coherente al final y que quede redondito. claro. Bueno, lo hemos visto, o sea, ocurre, ¿no? Va a depender de la pluma del autor. Bueno, hay autores que lo hacen mejor o peor, pero Malaz es una obra que está concluida. O sea, para aquellos lectores que quieran empezarse, no se van a encontrar con algo que no está finalizado o que a las historias quedan a medio construir, sino que es algo que es bastante redondita la obra. Sí, y claro, eh, nada queda mal concluido, nada queda ilógico, nada queda para el lector pero eso no tenía sentido, porque Eso es lo que dio punto. Eso es lo que dio eh, punto.
Sí, porque como Lost, en que empezó bien, pero la historia se perdió en el bosque y nadie sabía por dónde iba la cosa, así que lo terminaron nomás. No, no es así con esto. Eso. Los personajes tienen sus conclusiones, todo tiene su lógica y tiene un final muy gratificante y también se deja abierto para más historias. Entonces, Genial. Entonces tengo muchas ganas de continuar con los siguientes libros. Yo. Pero bueno, pero se parte por Jardines de la Luna, que Jardines de la Luna, para los nuevos lectores o para nuestros amigos que quieren empezar a leerlo, es un libro complejo. O sea, en mi opinión, y esto no tiene, no, es una opinión personal, no tiene por qué, no tengo la verdad al respecto, pero yo pienso que está un pelo mal escrito. Es el primero, en mi opinión es el primero, y si o quizás es un problema de traducción, ahí no lo sé, pero de verdad al momento de escribirlo tiene a mi juicio bastantes problemas. De sintaxis, incluso dentro de las frases, hay personajes que están hablando entre ellos y tú no te enteras de lo que está pasando, que está bien, que es una decisión del autor, como que ellos estén hablando algo y que para el lector lo dé por sentado, es parte de la estrategia de Erickson. Pero otra cosa es que dentro de la sintaxis de la frase no se entienda entre específicamente qué es lo que están diciendo. Entonces, yo pienso que Jardines de la Luna, aparte de que tiene la complejidad de que te enfrentas a una muralla, porque literalmente te das con un muro, tú estás esperando más Sanderson, que te explique el mundo, que te lleve un poco más de la mano, pero no, aquí te encuentras con que estás en la clase de química y entiendes las fórmulas tú, ¿no? Pero sí tiene problemas, a mi juicio, que están de redacción que distinto con el libro 2 a mí me pasa, y con Memorias de Hielo, que es una delicia, que mejora mucho, sin perjuicio de que es igual de confuso y es igual de complejo, mejora mucho la redacción y hace que tú ya te entregues. O quizás, o también puede ser que ya vas entrenado, después de Jardines de la Luna ya vas un poco más entrenado al Doyantes, también puede ser, no lo sé. ¿Qué piensas tú? yo pienso que Jardines de la Luna es igual de bien escrito como todos los libros. Sé que no comparto la opinión de ustedes, como tú y Gonzalo, pero yo creo que lo que hace Jardines de la Luna tan confuso es porque Erickson lo hace de adrede y que no quiere que sepamos o entendamos lo que está pasando. Sí, Entonces, estamos leyendo pero es entretenido. Es sí, súper no, maravilloso. bonito y tiene acción y tiene los personajes bien hechos. Y yo terminé como... Me encantó lo que terminé, pero no entendí mucho. Pero el segundo libro todo tiene mucho más sentido, Sí, pero en ese momento empezar a subir la velocidad, el ritmo de la historia. Y el tercer libro es cuando realmente el lector siente como lo que está buscando en la serie. Y si vas a leer, si vuelves a leer 1 y 2, vas a ver elementos que perdiste en la primera vez y vas a darte cuenta que todo estaba allí en la página y no te diste cuenta. Y cuando sabes eso, es como uh, muy entretenido, muy bacán, muy lindo descubrir eso también. Y eso hace Jardines de la Luna mucho mejor la segunda vez que lees. claro, es que eso yo pienso mucho. Yo no lo he hecho porque recién estoy en Midnight Tides, pero pienso que gana mucho con la relectura, porque efectivamente me imagino Jardines, o sea, me encantaría volver a leer Jardines de la Luna después de haber leído los primeros 5 libros, porque creo que ahí está sembrada bastantes cosas de lo que ocurre después. Y como tú estás tan perdido porque estás en esta clase de química, en mi analogía, y que están pasando fórmulas y que tú no entiendes nada, pero ya cuando estás yendo por vez 10 a la clase, ya empiezas a entender, esto dijo el profe, empiezas a entender la fórmula y te empieza a gustar.
y empiezas a entender. Por eso mi recomendación para, bueno, se lo recomendaba a Oscar, a otros amigos cuando me preguntan, que es que Jardines de la Luna, tómenlo como un jarabe, léanlo, traten de verlo. Ahora, si te gusta Jardines de la Luna y el estilo, estás dentro de la saga, estás dentro de Malaz. Si no te gusta tanto, dale una oportunidad al segundo libro, a Las Puertas de la Casa de la Muerte, con el gran Coltaine. Pero, y si ahí ya no te gusta, si ahí ya no te gusta Malaz, si no hay nada que hacer, ya abandónalo. Si tampoco estamos aquí para sufrir y estar leyendo algo que no nos gusta. O sea, si es que hay un libro que no nos tinque, se debe abandonar. Pero yo no tomaría la decisión de abandonar la saga al término del primer libro. Porque creo que sería injusto, ¿no? Así que yo creo que habría que darle una oportunidad después, ¿sí? ¿No está de acuerdo? Sí. Y lo que quería decir, que a propósito de esta dificultad, Erikson lo dice explícitamente. Erikson lo dice explícitamente. De hecho, quería solamente leer este párrafo del prólogo. ¿Sí? No es ningún spoiler de la trama, ¿sí? Es del prólogo. Pero mira cómo lo dice, y es muy bonito cómo lo dice. Abro comillas, dice: al escribir Jardines de la Luna, pronto descubrí que el tema de los antecedentes iba a ser un problema. No importa hasta dónde me remontase, y me di cuenta de que a menos que se lo diese todo masticado a mis lectores, algo que me negaba a hacer, dado cuanto había criticado a los autores de fantasía épica por tratarnos a los lectores como si fuéramos idiotas, a menos que simplificase, a menos que me limitase a seguir el camino bien trillado que las novelas existentes habían seguido ya, iba a dejar a los lectores bastante confusos. Y no solo a los lectores, también a los editores, a las editoriales y a los agentes. Pero, ¿saben qué? Dice Erikson. Como lector y como fan, nunca me molestó sentirme algo confuso, al menos durante un rato, y en otras ocasiones incluso bastante tiempo. Mientras hubiese otras cosas que me mantuvieran interesado, genial. No olvides que reverenciaba a Dennis Potter, era fan de los nombres, de Delillo, del péndulo de Foucault, de Eco. El lector que yo tenía en mente podría cargar, y lo haría gustosamente, con el peso extra, las preguntas sin respuesta inmediata, los misterios, las alianzas inciertas. Y termina y dice, ¡ay! Se me cayó. Y termina y dice, la historia lo ha demostrado, o creo, o los lectores renuncian a la altura más o menos del primer tercio de los Jardines de la Luna, renuncian a la altura más o menos del primer tercio de los Jardines de la Luna, o siguen metidos en esto hasta hoy, 7, casi 8 libros más tarde. Sí, está bien, es genial y es cierto, porque... O sea, él lo tenía súper claro, que o era un rector que se encuentra con el muro de Dark Souls y que abandona el juego al primer tercio, o seguís en esto metido hasta el final. Y me gusta ese comentario, como no te trata como idiota, no simplificas lo que quiere decir. Y es cierto, y es algo que puedes sentir cuando estás leyendo la serie, que es un desafío, te desafía Erikson, pero no te trata como un idiota, no te simplifica la historia porque cree que no vas a entender. Más o menos, o como tarde o temprano vas a entender, y por eso vas a estar más satisfecho con el final, con el libro que leías, y lo hace por toda la serie, como libro 1 se trata de unos personajes, libro 2 se trata de otros, libro 3 vuelve, y libro 5 cambia el continente de nuevo. Es un desafío, pero no te trata como si no puedes con la serie, con la historia. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, y es bastante genial, esa forma de verlo. Y ya entrando un poco más, sin spoiler nuevamente, pero entrando un poco más en la trama, ¿hay algún personaje, Robert, que te haya llamado la atención desde el principio? Ben Rápido. Ben el Rápido, ya. Sí, ya. Ben el Rápido. Hay varios, pero Ben el Rápido yo creo que es mi favorito a lo largo de la serie. Y
que sí, aparece en más libros y tiene más misterio detrás de su personaje que no se explica. Es un personaje que no tiene mucha conclusión al final, pero por eso es como un Gandalf, es como un Gandalf medio antihéroe. Entonces, ven el rápido, yo diría que es mi personaje favorito. A mí, el que me rayó la cabeza desde el primer libro, o sea, pensando en los primeros, es Anomander Rake, obvio. Ya, Anomander Rake al inicio, ¿no? Porque me recordó mucho como la descripción física que hace a un personaje de rol de Dungeons and Dragons. Yo juego harto rol desde siempre. Que se llama Drizzt Do'Urden, que es un personaje, es como un elfo oscuro que tiene el pelo blanco, que tiene la piel negra, ¿verdad? Entonces me ya. recordó mucho a Drizzt Do'Urden en su apariencia, pero además esta espada que tenía, que era bastante misteriosa, que era, se llamaba el señor, como los apelativos que tenía, el señor de la oscuridad, no sé, me llamaba bastante la atención al inicio de Anomander y el desarrollo del personaje. Que la inspiración de Erikson y Esselmont, su amigo y autor que también escribe en el mundo de Malaz, su inspiración más grande era los juegos de rol. Entonces, por eso quizás se siente así, como este personaje me recuerda a este del juego de rol, por Es ejemplo. que ellos hayan sido jugadores de rol durante mucho tiempo es algo evidente. Sí, Para cualquier jugador de rol se va a dar cuenta al minuto de andar que es como es un gran setting, diríamos nosotros. Malaz es un setting, es un escenario de campaña. Y te das cuenta por los objetos que hay en el mundo, la forma en que está construido. O sea, absolutamente es un setting de campaña, Malaz. Entonces, sí. se queda evidente que para ellos lo construyeron así. De hecho, creo que lo dice en el prólogo también Erickson. Dice que ellos cuando los orígenes de Malaz estaban escribiendo un escenario de campaña para ambientar sus historias de rol. Y se nota Sí, mucho. Y lo que sí. lo hace bastante interesante. O sea, es genial. A mí me gustó Anomander, pero hay varios personajes también bien Caladan Brut, hay varios personajes interesantes. Pero pasando a otro tema, Robert, para ti, Ya. ¿qué temas identifican o para ti son puntos fuertes de la saga? Por ejemplo, temática, las historias probablemente tal, la forma de escribir los personajes, el world building o la guerra. ¿Qué aspecto para ti es como un aspecto destacable de la saga y que en comparación a otras sagas tú decís, bueno, aquí Malaz brilla o corre el cerco, digamos? Yo diría los personajes y eh, como el ambiente, porque es es una saga de guerra al final, y cuenta la historia y las historias de soldados, de capitanes, de guerreros, y explica muy bien lo que tienen que hacer, como sus personalidades, y hace muy bien, por ejemplo, como si estudió la historia de la guerra, por ejemplo, de la universidad. Es Sí, de Sun Tzu. que lo que tienen que hacer, como los quehaceres de los soldados cuando no están luchando o nada, como la mayoría del tiempo están aburridos, ¿cierto? En los Sí. libros están como ahí sentados hablando y de nada. Y es algo que ciertamente hacen en la vida real. También, Erikson también es un antropólogo o Sí, arqueólogo. Eso es otra cosa que se puede decir, es una fuerte de su serie, que en su world building conoce muy bien la historia y las civilizaciones antiguas, mete mucho eso en sus sí, libros. mucho. No, para mí, yo suscribo lo que tú decís. O sea, para mí una de las cosas que destaca es efectivamente la descripción de las batallas de los ejércitos,
Porque, claro, uno tiende a pensar que normalmente en la fantasía o en estos libros tú veías una batalla de ejércitos, pero no te preguntas ni entrabas mucho más allá, oye, pero cuando el ejército no está combatiendo, ¿qué hace? Cómo gestiona sus recursos, cómo tienen que alimentarse. Entonces, todo lo que pasa en la batalla es maravilloso, pero todo lo que ¿Mm? pasa no en la batalla, sino que en los días antes de la batalla. La batalla puede durar, no sé, un asedio, puede durar un tiempo, pero todo lo que ocurre entre medio, los intersticios de la guerra, están muy bien descritos, muy bien desarrollados. El aburrimiento, la desesperación, la deserción, como, como el miedo, ¿no? Entonces es bastante interesante. Sí, como qué sentiría un guerrero cuando está en el medio de la guerra. Miedo, como que eso siempre se cuenta en como las historias épicas que el Eso. guerrero no tiene miedo, el guerrero es valiente, el guerrero lucha hasta el final, pero describe muy bien el contrario, ¿cierto? Obvio. Obvio. Es que como lo conversábamos el otro día también. Porque claro, en la fantasía tradicional está el tema de la virtud. O sea, el héroe es alguien virtuoso. Es alguien que está dotado de cualidades positivas. Entonces es un tipo que es amistoso, o el viaje del héroe, o es un tipo o la amistad, o la compasión, o la valentía, el coraje. Entonces, un héroe no se puede dar el lujo de tener miedo. Va y se enfrenta contra el dragón para salvar a sus amigos o para rescatar algo y sin miedo, sin mirar atrás. Esa y al final tiene una recompensa por la virtud, no sé, él mata al dragón y está finalmente con todos sus amigos y está celebrando y tú miras al héroe, ¿verdad? O sea, como que hay una recompensa final por la virtud. Pero lo Sí. interesante de Erickson y de la fantasía más oscura, como otros autores, Abercrombie, que la virtud no tiene una recompensa. O sea, No. el héroe puede tener nobles objetivos, puede ser valiente, puede ser corajudo, puede ser amistoso, pero aún así falla, pero aún así fracasa, pero aún así muere, aún así le pasan cosas horribles. Y eso es lo interesante, o sea, el soldado el personaje tiene miedo, que un poco inaugura eso George Martin, ¿no? O sea, efectivamente Ned Stark es el epítome de la virtud, pero al final le cortan la cabeza, ¿no? Entonces, Sí. tú puedes ser un tipo muy virtuoso, pero al final te ocurre algo mal porque así es la fucking vida, ¿cachai? Entonces, eso es lo interesante de Erickson para mí, y eso lo retrata muy bien. Sí. Y ligado con eso, y para darte la palabra, para preguntarte cómo lo ves tú, también, pero Erickson es cuidadoso con eso, porque si bien describe un mundo oscuro, hostil, y que es bastante complejo, tampoco se pasa de la línea. Por ejemplo, me pasa con el libro cuarto, La Casa de Cadena, hay unas escenas bastante brutales, no sin entrar en spoilers ni escribirlas, obviamente no es el caso, pero hay unas escenas bastante brutales, Sí. pero tampoco Erickson las sobredescribe o entra en ellas al detalle para mostrarte, oh, mira, estoy intentando ser grotesco y estoy intentando, mira lo oscuro que soy. No, él lo hace para mostrarte el mundo, pero se detiene allí solamente para enfatizarte que es parte de lo que ocurre, pero es muy cuidadoso en eso y eso me hace respetarlo a mí como autor, porque hay otros autores que con el afán de ser bastante crudo, bastante oscuro, sobredescriben las cosas o entran muy en profundidad y al final tú decís, pero bueno, ¿qué sentido tiene esto? Claro, es cierto que no sobre explica o describe las cosas brutales o feas en la historia. Aunque sí, la historia sí es brutal y fea, te describe suficiente para dejarte chocado, pero no como con una sensación de asco. ¿Entiendes? Claro. Como que ¿por qué pasó eso? Es como cuidadoso, mantiene la misma voz a lo largo de la serie, es consistente, es brutal, pero respetuoso, y no cambia nada desde el primer libro hasta el último. Perfecto. Y para ti, Robert, que yo estoy súper de acuerdo contigo con eso, o sea, por eso invito a leer a Erickson, porque pese a que es difícil, al final es muy gratificante, o sea, a mí, por ejemplo, y es un gusto personal,
a mí me gusta más Erickson que Sanderson. Sanderson lo disfruto mucho porque no sé, yo me he leído Mistborn, El Archivo de las Tormentas, me he leído algunas cosas, obviamente, ahora estoy leyendo Viento y Verdad, y me gusta, pero me resulta empalagoso a veces, por momentos. Empalagoso, sin perjuicio de que Viento y Verdad es una joya y que tiene pildorita y que tiene yo tengo así subrayado N cosas, me ha gustado mucho la obra, pero a veces se me hace cuesta arriba por empalagoso, pero con Erickson me siento muy fresco, pese a que es bastante difícil. Pero te quería preguntar, Robert, para ti, tú que has leído la Decalogía entera, ¿cómo fue evolucionando tu experiencia con Malaz? O sea, ¿cómo ha cambiado tu visión del mundo desde el inicio hasta el final? O sea, fue cuando iba leyendo Jardines de la Luna, después Memorias de Hielo, pasando por Casa Hueso, hasta el final. ¿Se fue modificando tu visión de la obra? ¿Subiste altibajos? ¿Cuál fue si fue cambiando tu visión de la obra o del mundo? Que después del tercer libro ya tienes la idea de cómo es la serie y no te decepciona después. Y tienes la misma anticipación para leer el próximo libro. Que la actitud que tienes más probabilidad de cambiar tu actitud entre libros 1 y 3. Yeah. Libro 1, no sabías muy bien qué estaba pasando, pero era muy entretenido y muy la historia es todo lo que buscabas, aunque no sabías lo que estaba leyendo, ¿ya? El segundo libro ya tienes la idea, pero todavía te quedan cosas por encontrar, y el tercer libro ya entiendes todo y es el mejor en general, lo que dicen los fanáticos de la saga. Y Memorias de Hielo. ¿Para ti el mejor sí, Memorias de Hielo? en general es el favorito. Y el Memorias de Hielo, el 3, el tercero para ti es la obra favorita. O sea, entre Memorias de Hielo y El Dios Tullido. El décimo, ¿te gusta el final? Sí, el décimo el final es increíble. Pero bueno. después del tercer libro te cambia, siempre te va cambiando el libro, y como que eso es frustrante para un lector, pero ya que conoces a Eriksen y cómo te trata, es como, maldito Eriksen, ¿por qué me haces esto? Ya, voy a leer este libro, entonces voy a sentirme como si me hubieras tirado por una montaña, pero fue entretenido todo el tiempo. Y después el próximo libro, de nuevo, pero te cambia todo. Y maldito Eriksen, ¿por qué me haces esto? Entonces es todo la serie, pero te adaptas y entiendes, captas cómo es. Ok. No, sí, no me pasa. A mí me ocurrió bueno, al terminar el libro 2, porque yo me confundía allí en la historia, no sabía cuál iba antes, al pasar de la historia de Coltrane a Memorias de Hielo, que ocurren también en lugares distintos. Entonces ahí me costó ubicarme, pero después ya fui entendiendo que es un poco la dinámica del autor, y ya te vas entregando. Memorias de Hielo es maravilloso. Ha sido mi libro favorito. Pese a que el cuarto también me gustó harto. Sí. El Casa de Cadenas tiene menos guerra que Memorias de Hielo. Memorias de Hielo tiene bastante combate, Sí. todo el asedio, etc. Casa de Cadenas tiene menos, pero a nivel del lore, Casa de Cadenas tiene muchísimo lore, y se Sí. explican un poco más cosas, porque ese es otro aspecto que a mí me encanta de Malaz, que no lo había mencionado, que otro de las cosas que yo diría que yo destaco mucho, aparte de la construcción del mundo y los personajes, es la religión. A mí me encanta todo este rollo de los dioses, me encanta, porque normalmente tú ves a los dioses como seres omnipotentes, omnipresentes, o entidades, ¿no? Entidades culturales a las que las personas van
adhieren por una tradición cultural, en las tradiciones fantásticas e incluso culturales, ¿no? O sea, cuando una persona nace, ve que atrás tiene una historia familiar y una historia que lo precede, y que en su cultura hay ciertos dioses, etcétera, entonces él adscribe a eso y se va profundizando una tradición cultural, ¿no? Pero acá los dioses tienen otro rollo. Los dioses pueden morir. Son personas, existen, no son entidades abstractas como la muerte o el trueno, o la humanidad, o el extraño, como el George R.R. Martin, o entidades misteriosas que no sabemos bien si existen o no. No, aquí el dios existe y tiene un cierto ámbito y efectivamente puede morir, ¿no? O sea, puede un mortal con dos cojones puede ir y cargarse un dios, ¿no? Y literalmente cae, ¿no? Eso es Que, bastante interesante. sí, que los dioses en Malaz se puede preguntar si son dioses en realidad, También es porque verdad. hay una persona puede ascender a ser Dios y se puede matar o morir, se puede cambiar de una forma u otra. Puedes tener como tres dioses de la misma cosa. Yo creo que él lo hace por la historia del ser humano también, que los dioses griegos o romanos, había cualquier dios, Sí. entonces necesitamos un dios, no tenemos por esta cosa, bueno, vamos a crear un dios. No, es bastante pero no es paladino, es porque sí, está explicado y tiene toda una lógica interna de cómo los dioses van ascendiendo, etcétera. Pero Sí. sí, estoy de acuerdo contigo, que esa es un poco la dinámica. Y es interesante. Y lo otro que es interesante son las sendas, que a mí me costó mucho entender, porque cuando Erickson hablaba de senda, se podían entender varias cosas. O sea, se podía entender como el plano, como podríamos decir en términos de rol, como un semiplano, un ámbito físico, no sé, material, donde ocurre algo, pero otra se refería como también a una tradición mágica, por ejemplo, la senda de los Yagut, la senda de los Tisteandi, etcétera. Pero también se refería a la magia, entonces usaba sendas en tres sentidos distintos, era bastante confuso, hay que estar muy atento. Y también los Sí. nombres de los personajes, que está el cuerdas, está la cuerda, entonces usa la misma palabra para referirse, por ejemplo, a Cotillion o la cuerda, y a otro personaje que se llama el cuerdas, etcétera. Entonces hay que estar bastante atento con Erickson, por eso, bueno, es parte de la dificultad de la lectura, no una lectura amena, o sea, no es Harry Potter así leérselo en una tarde, ¿no? Claro, es como otro ejemplo en que Erickson te trata mal, pero vas a aceptarlo, como va a poner como tres nombres al mismo personaje y Claro. tienes que adivinar en qué situación aparece ese personaje. Sí. Pero sí, la magia de la saga. Sí, las sendas son... hay una diferencia que últimamente hay como una magia dura y una magia suave. La magia dura Ajá. tiene reglas y puedes aprender cómo usarlo. Esos son las sendas, en que cada raza de Malaz pueden acceder a una senda y pueden acceder poder, energía y usar la senda para viajar a lugares lejanos, por ejemplo. Ajá. Es básicamente lo que hacen. Um, Sí. y también la magia suave, en que no hay reglas, no sabes qué va a pasar. Es como la magia de George Martin, en que existen los dioses, pero no sabemos si son buenos o malos o qué quieren realmente. Esa magia existe en Malaz también, que algunos personajes son brujos o brujas y pueden hechizar y pueden conjurar y etcétera. Estoy Así de que acuerdo. sí, Muy bien, amigo. Bueno, hemos conversado largo y tendido sobre Malaz sin spoiler. Ya haremos otra conversación con Gonzalo con más spoiler, como entrando ya más de lleno en la historia.
Pero ahora, amigo, te quería preguntar, entonces tú, ¿recomendarías a un lector novato introducirse a Malaz, no? O sea, eso no. Pero ya, si quieres leer tu primera saga de fantasía, no empieces con Malaz. No lo hagas, Ya, porque ok. es demasiado pesado. Tienes que leer Harry Potter primero, o El Señor de los Anillos primero, o incluso algo de Sanderson. Después, si quieres nadar con los tiburones, vas a leer Malaz. No, ¿Ya? con los tiburones, sí es cierto. Pero ese lector después, si realmente está motivado, eh, adelante, es espectacular y vas a saber, no vas a saber nada y eso es como el consejo más importante que yo diría en el primer libro. No vas a saber nada, no vas a entender nada, pero acéptalo, sigue adelante, porque Erickson lo hace a propósito, porque no quiere que sepas lo que está pasando. Ajá. Entonces, sigue adelante, vas a tener tus respuestas en el futuro. Y los libros entre medio sí valen la pena. Y la historia es buenísimo, te va a desafiar, pero vas a sentir muy satisfecho al final. Perfecto. Entonces, Estoy de acuerdo contigo. Yo también suscribo y subrayo absolutamente lo que has dicho, querido amigo Robert. Y bueno, amigo, para ir finalizando, como siempre terminamos nuestras conversaciones así informales, por favor, cuéntanos para nuestros amigos qué estáis leyendo, qué tienes sobre el escritorio o sobre el velador para una recomendación final. En qué anda metido Don Robert? ya, yo estoy leyendo ahora James S. A. Corey. Upa, ¿Science Fiction? Science fiction, que La Puerta de Abaddon es el tercer libro de la serie Expanse. Algunos quizás lo conocen por la serie de Sci-Fi Channel y después se cambió a Amazon y era Ujú. una serie de 5 o 6 temporadas, algo así. Bueno, James S. A. Corey es en realidad dos autores y eran alumnos de George Martin. Mm, Tomaron su clase de escritura creativa. Entonces, ellos ahora son un equipo y escribían. Esta saga también está completa. Tiene 9 libros más una colección de historias cortas. Entonces, 10 en total. Pero ciencia ficción es entretenido. Si te gusta George Martin, si te gusta Stephen King, si te gusta Erickson, te va a gustar esto. Los libros son más cortos en comparación, ¿ya? mm. Así que vas a terminar James S. Corey mucho más rápido que Malaz. Pero eso es lo que estoy leyendo ahora mismo. Y recomendadísimo. Y trata sobre, bueno, es science fiction espacial, trata sobre aliens, sobre algo así, o sobre otros mundos. Se trata de la humanidad que ya había colonizado el sistema solar. Mm, Entonces, hay bases en el Marte, en el cinturón de asteroides, en las lunas de Júpiter y ok. Saturno. Y cada planeta tiene sus como desacuerdos entre otros y luchan, guerrean y hay una empresa que domina el sistema solar y suelta un virus alienígena. Entonces, y eso te convierte en un zombie. Oh, Entonces, está interesante, sí, Robert.
Buena recomendación. ¿Y tú, Mauro? Yo voy a recomendar esta vez una cuestión que empecé a releer hace un tiempo, ¿Ya? Y que envejeció bastante mal, pero que todavía los recomiendo para los que les gusten como los antecedentes de la fantasía oscura. Michael Moorcock, ¿Ya? Elric de Melniboné, que efectivamente yo tenía, cuando jugaba rol, estos libros son de un tío que me los prestó hace mucho tiempo. Yo cuando era muy niño los leía, de Elric. Y la otra vez me acordé a propósito de la espada Nomander Rake, me recordó mucho a Elric, a Nomander, la otra vez. Entonces revisité estos libros y la verdad, el otro día, una tarde, me puse a leer estas novelas y son bastante buenas. O sea, no están a la altura de la fantasía actual. O sea, sí, son libros bastante que envejecen, son cortitos y han envejecido mal en términos de estilo, del world building, no son muy... Como que hay esclavos y eso está aceptado en el futuro, por ejemplo. Sí, no, pero me refiero principalmente al estilo de escritura. O sea, no está tan desarrollado como Abercrombie, no está tan desarrollado como Erickson, pero sí son antecedentes de lo que se vino después. O sea, yo creo que en Elric uno puede encontrar, así como en la saga de la Dragonlance, como precursor de fantasía oscura, yo creo que es Elric. Así que nunca está de más echar mano a la gente que le interese un poco a estas novelas antiguas de Elric de Melniboné. Así que también recomendado de mi parte. Bien. Así que eso pues, Robert, con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Nos queda pendiente tenemos uno de Cosmer y de otro de Alfred pues, y otro sobre Malaz u otros autores. Así que nos vamos a estar encontrando nuevamente sobre esto para conversar sobre estos temas y estos libros que nos fascinan tanto. Así que, amigo, como siempre, muchas gracias por tu compañía, por darte el espacio, por compartirnos abrirnos tu librario de Malaz de tu decalogía, que eres el único que ha terminado la decalogía. Yo voy para allá, así que nada, pues nuevamente muchas gracias y a todos también encantado los que también. nos han visto. Igual, así que eso, gracias. Un abrazo y que estén muy bien. Nos vemos.